Hola a todos y bienvenidos a un vídeo especial. Os quiero mostrar en este vídeo las navajas de mi abuelo. Así, con este título me llegaron las navajas del abuelo. Y para ponernos un poquito en contexto de por qué tengo las navajas, sin entrar en mucho detalle, comentaros que durante este 2019 mis dos abuelos maternos han fallecido. Primero se fue mi abuela tras una enfermedad demasiado larga, y a los pocos meses se fue mi abuelo también tras unos años muy duros, últimos años muy duros. Pero bueno, no, ahora ya descansan, y en un momento dado pues a mí se me ofrece, se me pregunta: oye, ¿a ti que te gustan los cuchillos, los filos y demás, quieres las navajas del abuelo? Y cómo no, pues dije que sí. No tanto por el hecho de tener más navajas en la colección, sino por el hecho de tener un trozo de recuerdo, de historia, de memoria de ellos, ¿no? De mi familia. De hecho, hay dos en concreto que están en bastante mal estado. Pensé en restaurarlas, pero luego, decliné el pensamiento, ya que las quiero guardar así como están. No le voy a cambiar remaches. De hecho, ¿para qué restaurarlas si yo no las voy a usar? No me las voy a llevar al monte, no me quiero arriesgar a perderlas, a romperlas, a mellarlas. Las voy a guardar como están y las cuidaré y así pues respetaré, y también pues recordaré, no tanto por no valorar tanto a nivel material. Estas navajas no a nivel económico cuestan poco, pero sí pues guardarlas con respeto, con cariño y en memoria de ellos. Voy a comentaros un poquito de cada una y nos ponemos no tan tristes y hablamos un poquito de la historia. Vamos allá. Bueno, vamos a empezar hablando sobre esta navaja. De hecho, es la que la introducción he tenido en la mano, porque es la que tiene más historia, la que tiene, digamos, más esencia, ¿no? de lo que fue mi abuelo, ya que siempre la llevaba. De hecho, mis padres, mis tíos, es la que recuerdan siempre llevar a mi abuelo encima, sobre todo los primeros años. Esta navaja puede tener perfectamente 60 años, sin exagerar. No tiene ningún nombre de artesano ni de fabricante. Entiendo por este color que es al carbono. Como veis, tiene un pelín de óxido, la he lavado un poco. Y los remaches están como están. El mango es sencillo, no tiene nada de bloqueo, ¿vale? No afeitaría, pero aún retiene filo. Y es la navaja más antigua, con la que él siempre llevaba en el bolsillo para comer, para cortar una guita, un trozo de cuerda, para cualquier cosilla que había que cortar. Él sacaba esto del bolsillo, que era la herramienta que él llevaba. También deciros que esta navaja, mis abuelos maternos son de un pueblo de Granada, que se llama Cacín, el pueblo. Y imaginaos hace, 50, 60 años, las cosas estaban complicadas, y mi abuelo tuvo que emigrar. Estuvo unos años por Europa, estuvo en Francia, estuvo en Alemania, estuvo en Suiza, y esta era la navaja que se llevó a esos viajes de no placer, sino de trabajo. Esta es la que le acompañó en esas aventuras, seguramente con momentos duros, con momentos quizá más agradables. Podría contar mil historias esta navaja de lo que ha recorrido y de lo que ha vivido mi abuelo. Pasó que a la vuelta de uno de esos viajes de trabajo, de buscarse el pan, cuando llegó al pueblo, mi madre no reconoció a mi abuelo, no reconoció a su padre. Llegó mi abuelo, quiso abrazar a su hija, y mi madre se apartaba, se escondía, tenía miedo, porque quién era ese hombre que llegaba ahora y la quería abrazar, ¿no? Eso fue uno de los detonantes, por lo que me han contado, que mis abuelos hablaron de no irse ya tanto fuera de España. Y si bien no podían por ganarse la vida dentro del pueblo, aunque con todo el dolor del corazón de dejar su pueblo, sus raíces, decidieron probar suerte yendo a trabajar no en el pueblo, sino en este caso vinieron a Mallorca, y ya se instalaron, ya vinieron toda la familia. Cuando mi abuelo emigraba, se iba solo, pero al digamos emigrar dentro del mismo país, al cambiarse de ciudad, de comunidad, pues ya sí que se vino toda la familia, vinieron a Mallorca. Y también durante muchos años esta fue la navaja que acompañó a mi abuelo en esos años primeros en Mallorca.
También de esta navaja, así como elemento antiguo, mi madre me estuvo recordando nombres que ellos usaban y que seguramente en muchas partes de Andalucía aún se usan. Mi madre tiene el recuerdo de cuando mi abuelo no llevaba esto en el bolsillo, llevaba esta navaja en la capacha. La capacha me explicó que era una especie de como de maletita, ¿no? Donde se guardaba la fiambrera con la comida. Pues esto iba dentro de la capacha. Y la fiambrera no la llamaban fiambrera ni tupper, como decimos nosotros hoy en día, le llamaban hortera, que era una especie de caja metálica, que esas las tenemos, pero el nombre que le daban mis abuelos era la hortera. Entiendo que quizá etimológicamente viene de meter lo que está en el huerto, lo metes en la hortera. Pues ahí llevaba la comida, llevaba la navaja dentro de la capacha. Pues bueno, esto es historia de mi familia, pues de mis antepasados, ¿no? De su vida rural y de buscarse el pan. Y si no está cerca el pan, había que irse a buscarlo lejos. Dejamos esta navaja por aquí. Una vez en Mallorca, y bueno, tras usar mucho tiempo esta navaja, mi abuelo empezó a trabajar en la construcción de albañil y no sé, quizá pues por cambiar de aires y no que sé, por tener una navaja quizá más curiosa, ni mejor ni peor, más curiosa, ¿no? Pues se hizo con esta, a ver si se enfoca un poquito mejor, ¿vale? Y en este caso voy a abrirla, la típica navaja albaceteña, también con su cierre seguro de teja. No sé si lo vais a ver, hay aquí el nombre de la marca. Bueno, ahí en la sombra se puede un poco ver Sarrión Inox, y ahí se ve también un poco Albacete. Sarrión Inox Albacete. Estoy buscando un poco sobre la marca Sarrión. Aún se encuentra alguna navaja, aunque no es tan fácil. Pero bueno, son estos típicos artesanos chiquitillos que les cuesta competir con otras grandes marcas. Pero bueno, esta fue la navaja que le acompañó, pues eso, desde hace unos 30-40 años hasta el final de sus días. Esta ha sido la navaja de mi abuelo. Históricamente era esta, pero en los últimos años pues usó mucho esta también. Y aparte de estos cuchillos, que son los clásicos de mi abuelo, que mis padres y mis tíos tenían muy claro que estas eran de mi abuelo, había estas dos navajas que de primeras no sabía muy bien de dónde habían salido. Estaban con estas y también me las dieron. Esta es pequeña, es la que en peor estado está. A ver si se quiere enfocar. Vale. Como veis, las cachas se mueven, es muy frágil. Yo cada vez que la abro paso pena de que se rompa, pero bueno, vamos a abrirla. También cierre de teja. Y yo me fijaba que el filo está bastante trabajado. Aquí lo han afilado muchas veces y me extrañaba un poco que para ser una navaja que no usara mucho mi abuelo estuviera tan cuidada. Pensé incluso que quizás se la encontró, yo qué sé. Además, investigando, no sé si lo veis, al principio de la hoja parece que tiene el símbolo el logo de Arcos. Arcos es una empresa que, si no entiendo mal, ahora fabrica los cuchillos en China, pero antes los fabricaba en España. También esta navaja parece antigua por el estado en el que está. Y bueno, preguntando sobre esta navaja, de repente a una de mis tías se le iluminó y dijo: ¡ostras! Esta es la navaja de mama, la navaja de mi abuela. O sea, no solamente... o sea, cuando yo me enteré de esto me llené de alegría, porque no solamente tengo las navajas de mi abuelo, sino que tengo también la navaja de mi abuela. Para mí es una alegría, como repito, no por el tema material. Si te enfocas quedará más bonito, gracias. No por el tema material, sino por el hecho de tener también este recuerdo no solo de mi abuelo, sino también de mi abuela. Estas son no las navajas de mi abuelo, sino son las navajas de mis abuelos. Está en mal estado porque la usaba mucho y la tenía al sol y la mojaba y bueno, quizá no la trataba, no la cuidaba mucho, cuidaba el filo y lo demás pues de aquella manera, ya está. Era más bien práctica mi abuela. Y sobre todo tiene el recuerdo de usarla, bueno, cuando mi abuela ya pues se hizo más mayor y le pusieron dentadura postiza. Con esta navaja, esta es la que siempre llevaba en el bolso. Al final ya nos hemos acordado todos. Es la que siempre llevaba para ayudarse a cortar la fruta, a cortar pues la comida, y es pues con la que ella pues
pues funcionaba. Mi abuelo llevaba siempre, al final, los últimos años llevaba esta navaja, los últimos 30, 40, y mi abuela llevaba pues esta navaja. Mis dos abuelos armados, qué peligro. Pero bueno, no como armas, sino como herramientas para facilitarles la vida. Esta es, y la guardo con mucho cariño, la navaja de mi abuela. Tampoco la voy a restaurar, la guardaré con cuidado, con cariño, con respeto, y también pues la tendré por aquí. Y finalmente tenemos esta navaja. De esta sí que ningún tío ni mis padres han sabido bien su procedencia o el porqué. Sospechamos que quizá en alguno de los viajes que hacían con el inserso, quizá la compraron. También me he fijado que sí, que a esta la han afilado un par de veces. Yo podría sospechar, y esto ya pues ya me estoy inventando, si en los últimos años ya esta quedó un poco en mal estado y costaba abrirla, esta al no tener, aunque tenga esto aquí, el cierre es, no tiene seguro ni nada, simplemente se abre y ya está. Quizá era más fácil de utilizar para mi abuela esta o para mis abuelos. Quizá eso, quizá simplemente fue un souvenir, quizá fue un poco la sustituta de aquella, pero bueno, estaba entre las navajas. A esta no le he sabido, digamos, encontrar historia. Es la típica jerezana, parece típica jerezana bandolera. Pero bueno, la historia está en que acompañaba a las otras y en algún momento dado mis abuelos también la han usado, quizá con no tantos años como las otras, pero también pues la han tenido entre sus pertenencias y yo pues la guardo con cariño también. Bueno, ya para acabar las he colocado un poquito así para que tengáis el plano general de estos filos. Bueno, para mí ha sido un placer compartir con vosotros este poquito de historia, un poquito de historia de los míos. Y repito, no es tanto lo que es la navaja en sí, sino lo que simbolizan, lo que han vivido. Y bueno, ahora es el recuerdo material que yo tengo de ellos, pues está aquí. Tengo muchos recuerdos, muchas emociones guardadas, pero ahora es lo que tengo. Despido el vídeo, pero os invito antes a que paséis, creo que es de rigor, para invitaros a que paséis por el canal de Rubén, Bushcraft World, y por el canal de José Sabater, Bushcraft Requena, que en su día también hablaron sobre las navajas y algunas herramientas de sus abuelos. Como siempre, espero que os haya gustado. Para mí, como digo, es un placer haberlo compartido con vosotros y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta otra.